Ok, perfecto. Entonces este es el capítulo 10. Acá en este capítulo dice, después de esto, el Señor eligió otros 72. En otros evangelios dice, escogió unos 70. Bueno, la diferencia fueron 70, 72, no hay ninguna. Sencillamente les mencionaba para que, porque esas pequeñas incongruencias son las que dan a veces más fidelidad al texto, ¿no? Y los envió de dos en dos. Eso sí es bien interesante. Jesús siempre los enviaba de dos en dos, nunca los enviaba solos. Y tú dirás, ¿por qué? Porque en la Biblia dice que uno persigue a 1000, dos hacen huir a 10,000. Más poder, no solamente se duplica, sino se quintuplica. Fíjense el punto. Y dos, cuando decía, cuando hay del solo, que cuando cae no tiene un segundo que lo levante. Es otro versículo, por si acaso. Entonces, la idea de ir de dos en dos es más poder, o sea, significa definitivamente vas a dar más fruto para Dios, porque están unidos trabajando en comunión, en amor, para proyectar ese amor con mucha más intensidad. Hay motivo más poder para defenderse de cualquier ataque del enemigo, y si tienes algún problema, siempre hay un segundo para apoyarse por cualquier cosa que pase, ¿no? Entonces, el consejo que Jesús dijo siempre, de dos en dos. Hasta es mejor que el hombre no esté solo, sino que tenga una pareja idónea, ¿no es cierto? Todo eso es parte del dos en dos. Muy bien. Y de dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares donde él tenía que ir. O sea, los mandó como embajadores, ¿no? Va a venir, anuncia lo que va a venir para preparar el camino. ¿Para qué? Para tener mayor acogida. Y ese es otro dato interesante. Eso es marketing, ¿no es cierto? Es cualquier cosa que hagamos, Jesús lo hacía, nosotros, recordemos que Jesús todo lo hacía para la gloria de su Padre. Entonces también nosotros tenemos que hacerlo todo para la gloria de nuestro Padre, ¿no? Entonces hay que prepararlo de tal forma que dé mejores resultados. Cuando voy a ir a hablar con una persona, tengo que buscar la circunstancia también, ¿no? ¿Qué cosa es lo que necesita? Entonces, de repente hablo con él, uy, ¿qué ha pasado? Y sí, mira que fulano de tal pasó esto, me siento así, de repente estudio un poquito cómo le llego a ella o averiguo mejor qué ha pasado para poder darle la mejor asistencia posible a esa persona a la que voy a ir, ¿correcto? Muy bien. Delante de él significa antes, ¿no? Y les dijo, ciertamente es mucha la mies, o en otras la mies es mucha, mies es lo que se cosecha, o sea, el grano de trigo, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a su mies. Y en esta dice, envíe segadores a cosechar la mies. Estoy citando diferentes evangelios. Primero, acá no menciona eso, pero en nosotros menciona que es la mies de Dios, o sea, es que el grano de Dios. Pero para ser recogido necesita de personas, ¿sí? ¿Y quiénes son las personas? Nosotros. Entonces, ¿qué está pidiendo? Que oremos para que nosotros estemos dispuestos a ser usados y para que más personas, al ir creciendo la familia, haya más personas que puedan cegar. Cegar significa cosechar, ¿no es cierto? Para que entren como una alforja de cosecha. O sea, no está hablando de sembrar, no está hablando de echarle agua ni fertilizantes, sino de cosechar. Y cuando dice cosechar es llevar gente al reino de Dios, ¿no es cierto? Ok. 3. Y ustedes pónganse en camino. Ok, recordemos que los números, los versículos no están en el original. A veces los números no hacen perder como la hilazón, pero esto es un párrafo continuo, es un párrafo continuo que no tiene ninguna separación. Entonces sería, por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies y ustedes pónganse en camino. O sea, todo junto de una vez. Y recién ahí, yo pondría el 3 recién ahí, pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. Primero, el mundo no es que todo el mundo te va a hacer el bien y te va a recibir bien. No, o sea, siempre vayamos, cuando estamos haciendo el trabajo del Señor, saber que estamos en medio de lobos. O sea, para que estemos alerta. Y no estemos esperando que todos nos traten bien, nos reciban bien. No, no, no. Vamos como pastores a buscar ovejas, pero puede que nos encontremos con lobos, ¿no? Ok. Y al mismo tiempo, nosotros
nos manda y tenemos que estar alertas y cuidadosos porque hay peligro. Como cordero en medio del lobo significa que es, oiga, no consideren que no va a haber ningún peligro y vayan sin ningún cuidado. No, o sea, cuidándose. ¿Sí? Ok. 4. Y este es una bien fuerte. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Entonces, que tienen que andar sin zapatos. No. Cuando lo buscan en otros evangelios, dice que no lleven doble calzado. O sea, que lleves lo estrictamente mínimo, porque vas a ir. Y ahora vamos a ver por qué. Ni se detengan en el camino a saludar a nadie. Entonces, si yo los mando a tal ciudad, vayan allá. No se detengan en el camino. Lo que quiere decir es estemos atentos a donde Dios nos está mandando. Si nos ha mandado una misión, no nos distraigamos con otra. Por favor, no quiere decir que si alguien tiene necesidad no podemos ayudarlo, no es así. Pero es tener la mente clara de lo que el Señor nos está pidiendo para hacer el trabajo que Dios nos pide. Porque de repente se nos meten muchas ideas, nos distraemos y por hacer el bien dejamos de hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? En cualquier casa donde entren, antes que nada, o sea, antes de entrar, lo primerito que digan es paz a esta casa. Declaren paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Donde vayan, a donde entren, si la casa le dejan entrar, acuérdense que en esa época no había hoteles, no había posadas, excepto en los caminos, en los caminos romanos. La costumbre es que tú ibas a un pueblo y te alojaban. Claro, si no eras familia, te tenías que pagar algo, pero no era un hotel, era una casa, ¿no? Era cómo funcionaba. Entonces, si entras en una casa, declara paz. Y si había alguien de paz que te va a recibir el mensaje, la paz iba a quedar en esa casa. O sea, cada vez que alguien recibe a algún hijo de Dios o una hija de Dios, automáticamente esa paz ya está entrando en esa familia, en ese hogar, en esa casa, ¿no? Ahora, ¿por qué declarar eso? Muy interesante. Tú vas a entrar a esta casa, declara, en otras palabras, Espíritu Santo, entra. Paz para esto. O sea, tomo autoridad espiritual sobre el sitio donde voy a entrar. ¿Para qué? Para que la autoridad no sea del enemigo, que antes podía estar ahí, sino la autoridad sea de mi Padre, con quien estoy entrando. Porque la paz de dónde viene, viene de Dios. Entonces es Dios entrando en esa casa. ¿Sí? Es interesante declarar para que estar alertas. Acuérdense, el mundo todavía está en posesión de ¿quién? De Satanás. Él dijo, a mí me ha sido concedido el gobierno del mundo y yo a quien quiero se lo doy. Si bien el mundo espiritual ya está en nosotros, el reino de Dios está en nosotros, cuando estamos andando, la casa donde entramos, si Dios no reina en esa casa, ¿quién reina? Reina otro. Entonces, primero declaramos eso. Entonces, bien claro, ese está ordenando ir juntos, ir protegidos, ir alertas, con la mente clara, hacia donde voy apuntando, ¿no? Y también el mecanismo de declarar la casa en paz en el espíritu para que podamos hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Ok. 7. Quédense en esa misma casa. En otra traducción dice, no cambien de casa cuando entren en un pueblo. Porque si ya declararon y entraron y los han recibido, quédense ahí. No estén buscando otro para quedarse. Van a moverse para ir para anunciar, pero ahí quédense. Una vez que los han recibido y reciben el mensaje, quédense ahí. ¿Ok? No vayan de casa en casa. Perdón, estoy. 5. En cualquier casa donde entren, antes que nada, ya he dicho eso. 7. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Acá hay dos cosas. Una es, hay gente que dice, no, ¿cómo vas a, no, si en una casa humilde, ¿cómo les voy a hacer gastar? Que no, 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 por favor, no. Cada uno de nosotros cuando salimos a dar la palabra, somos obreros de Dios y merecemos un salario de parte de nuestro Padre y lo que la gente te da. O sea, lo que te den, recíbelo con agradecimiento y bendiciendo a la persona. Porque al recibirlo, al darlo a nosotros, se lo está dando a Dios. Entonces estamos siendo un canal de bendición para ellos, de Dios para ellos. Porque el que le da a Dios, Dios se lo retribuye mucho más. O sea, primero nunca dejar de aceptarlo, ¿no? Coman y vean los que le den. O sea, no, no, esto no me gusta, no. Si está yendo a una casa, pues respeto, ¿no? Por lo menos. El obrero es digno de su salario.
Y sigue diciendo, no vayan de casa en casa. Nuevamente por lo mismo, una vez que ya se estableció un sitio de ahí para no estar distraídos y ya estar seguros que es un sitio donde puedes ir, descansar, digamos, con una situación más segura, digamos. 8. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Otra vez lo mismo. Es, si entraron y te han recibido, entonces acepten, ¿no? Lo que les ofrezcan. ¿Qué dice ahí? Sanen a los enfermos que allí haya y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. No dice, anuncien el reino de Dios y sanen a los enfermos. No, dice, sanen a los que allí están enfermos, ¿sí? Y de ahí recién díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando la gente sabe que alguien con señales del Espíritu está entrando y está manifestando el Espíritu Santo, es más receptiva a la palabra muchas veces y no es solamente una palabra, es una palabra con demostración del poder de Dios, no tuyo. Entonces la idea era, demuéstrenles que ustedes vienen de parte de mi Padre y ahí anúncienles el reino de Dios ya se ha acercado a ustedes. Este es parte del reino de Dios. ¿Por qué? Es importante la señal para que no sea una filosofía nada más, sino sea el evangelio del reino. Jesús anunciaba la palabra y el Espíritu Santo. Ahora, en otras partes también aprendemos que por medio del Espíritu Santo a veces es una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una profecía. De repente llegas a un sitio y le dices, oye, siento que aquí te está faltando algo o que tu hijo se ha ido de viaje, no sé, algo que estás sintiendo y es el Espíritu Santo que te habla y es una manifestación espiritual también que puede ayudar, ¿ok? Pero en general, la primera que pedía el Señor era sanidades. 10. Pero si llegan a alguna ciudad y no los reciben, o sea, no es que no reciba toda la ciudad, pero alguna persona si lo te recibe y te quedas en esa ciudad. Pero si nadie te quiere recibir, o sea, has estado todo el día ahí, nadie te recibe, salgan a la calle, salgan fuera de la ciudad, es la otra traducción. Acá dice salgan a la calle, pero en la más antigua dice salgan fuera de la ciudad, o sea, a las puertas de la ciudad, y digan, sacudiendo los pies, hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. O sea, si estás demostrando el amor de Dios, la misericordia, y la gente no quiere recibirle, esa señal de echar los pies era una costumbre de allá. Está diciendo es, miren, por más que le hemos dado amor, no lo reciben, así que eso es una señal. Ahora no funciona, porque no es una señal que nosotros no entendamos como cultura, pero para la cultura de ellos era una advertencia. Por si acaso, hemos venido para el mensaje, atentos. O sea, esa es una advertencia, ¿ya? Pero la costumbre en esa época. Y dice, pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Por qué? Porque han hecho señales y han traído el mensaje y han entrado amor. O sea, el reino del cielo se ha acercado. Porque puede uno, cualquier persona te puede venir y decir, pues, anunciar que Dios ha venido y quiere hablarte, lo que sea, y tú no lo recibes. Pero si te ha venido con señales de amor, señales de milagros y esas cosas, y te trae el mensaje de amor, hay que sospechar que eso sí es de Dios, ¿no es cierto? Pero si no, entonces no estás, no, ¿cómo te puedo decir? No es que Dios ya te va a castigar porque no aceptaste que alguien dijo, vengo en nombre de Dios. No, has mostrado que vienes en nombre de Dios realmente. Por eso Jesús insistía muchísimo en las señales. En cada vez que mandaba a sus discípulos, siempre les decía, echen fuera demonios, sanen a los enfermos y díganles que el reino de Dios se ha acercado. O sea, siempre que hay una señal espiritual clara para que puedan estar bien seguros de que es Dios quien nos está mandando, ¿no? Si no, pues no es un mensaje claro, puedes aceptarlo o no puedes aceptarlo, pero con una señal tan clara es más claro. Ok, les cuento una, ahorita me acabo de acordar. Hace muchos años, unos 35 años atrás, tengo una tía que le dio un cáncer de mama. Me dijo para ver casi bien avanzado en la masa. Para hacer corto, yo me había ido de viaje y a los 7 días regreso y había hablado con un médico y la iban a operar. Entonces yo voy corriendo donde la iban a operar y cuando llegué ya le habían sacado la mama. Entonces cuando examino la mama operada, el resto, no encontré el tumor.
Entonces le dije al médico, oye, yo no encuentro el tumor, ¿dónde está? Y él pensó que estaba en el otro lado. Lo examinó y no encontramos tumor. Dios dio un milagro, se ha desaparecido. O sea, yo digo porque yo lo había palpado, él lo había palpado, pero después desapareció por completo. Bueno, el asunto es que ese fue una señal para ese médico. Ese mismo día no me quiso hablar más, porque yo le hablé, mire, es una señal, un milagro, todo. No me quiso hablar por 3 años. Pero esa señal habló tan fuerte en su corazón que a los 3 años aceptó a Dios en su vida y se convirtió en un hombre muy activo y hasta ahora lo es al servicio de Dios, ¿no? O sea, esas señales son importantes para ayudarnos a encaminarlos. Ok, seguimos. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y yo les digo que en aquel día, y ahora después va a hablar en el día del juicio, cuando siga, el castigo para Sodoma será más tolerable que para aquella ciudad. Ok, en Sodoma no hubo ningún milagro, ninguna señal antes de su destrucción, bíblicamente hablando, no mencionan nada. En cambio, cuando hay señales del reino de Dios y esa cosa, entonces, y uno lo rechaza, por más que tú te hayas ido portando bien, el rechazar el reino de Dios es más malo que cualquier otro pecado que hagamos. Y tú dices, oye, ¿de dónde sacaste eso? Lo dijo Jesús cuando habló sobre el Espíritu Santo y dijo así, el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Hijo, de pecado porque no han creído en mí. O sea, no aceptan la venida de Dios en mí. ¿Sí? Que yo soy acá. Porque no aceptan. Ojo, no aceptas cuando te lo han presentado bien. Por eso Jesús decía, presentémoslo bien para que puedan realmente recibirlo. Porque podemos gritar, podemos hablar, podemos conocer toda la Biblia, pero no lo presentamos bien. Entonces no lo estamos presentando a Dios, estamos presentando una filosofía. ¿Sí? Entonces por eso dice que a ellos, como no se les había mostrado eso, comparado con alguien que rechace por completamente, entonces es peor rechazar cuando se te ha sido presentado el mensaje. ¿Eh? Ok, eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Y vuelve a repetirlo aquí. Antes habló de una ciudad en general, y acá dijo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida. Son ciudades que estaban ahí en Galilea. Porque si en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón son dos ciudades totalmente paganas, que quedan en Fenicia, en el norte de Israel, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, y hace tiempo que sentadas en silicio y cubierta de ceniza, habrían mostrado su arrepentimiento. Está diciendo, ustedes que se llaman hijos de Abraham y que dicen que son mejor, les muestran todo esto y no reaccionan, y no hacen caso. En cambio, iría a una ciudad pagana, gentil, y ellos sí van a recibirlo, porque tienen un corazón más noble. O sea, aquí el pecado que está hablando Jesús es el pecado de religiosidad, porque podemos ser muy religiosos y no estar recibiendo el amor de Dios. Podemos cumplir con las normas, oraciones, presencias, pero el punto es ese. Tiro y Sidón no tenían formación espiritual del reino de Dios, pero si hubieran visto eso, hubieran creído. En cambio, gente que ya conocían cómo iba a venir, los milagros y todo, y no aceptan, es porque se han encasillado en una religiosidad y no en el reino de Dios, que es lo que Cristo venía a anunciar. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Si ellas que habrían hecho, ya se habrían arrepentido, estarían mostrando frutos de arrepentimiento. Y acá no pasaba nada. Recibían las señales, lo escuchaban a Jesús, pero no cambiaban. Miren lo que está diciendo. El asunto es, habla de arrepentimiento. Arrepentimiento no es, ay, soy malo. No, arrepentimiento viene de metanoia, que es un cambio de 180 grados. Estabas haciendo algo mal, dejaste de hacerlo por completo. Entonces, ¿cómo sabemos que Cristo realmente actuó en tu vida? Porque hay frutos de arrepentimiento. Has hecho, ¿no? Tú la has dejado actuar, no es que actúa por su cuenta, ¿no? Porque tú la has dejado actuar en tu vida. Ok, 14. Por tanto, en el día del juicio, el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Capernaum, que te elevas hasta los cielos, hasta el Hades caerás abatida. Ojo que está diciendo de castigar ciudades. Entonces nos suena a nosotros como, ¿qué? Una ciudad a juicio, pero ¿qué tiene que ver eso? No está hablando de una ciudad física, de unas paredes, está hablando de los que viven ahí. ¿Ya? Entonces es una forma de expresarse de la época. Decía, ustedes habitantes de Capernaum, ustedes los que son de Capernaum,
digamos acá ustedes los trujillanos, los limeños, los arequipeños, ¿no? Los liberteños, no están aceptando. De eso está hablando, no de ciudades físicas, por si acaso. Entonces, ustedes que han recibido la palabra y que estaban esperándola y no cambian, entonces, ahí está. También hay otro versículo, al que más se le ha dado, más se le demandará, ¿no? Ok. Ahora, Jesús le dice esto a los discípulos, no son los apóstoles, son 70. Acuérdense, primero mandó a los 12, ahora mandó a estos 72. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ok, entonces, no es que te rechaza a ti por tu persona. Has mostrado que vienes de parte de Dios con señales claras, diferentes tipos de señales que pueden ser, ya en otro momento podemos hablar de eso. Has mostrado eso. Si te rechazan, que vienes en reino, estás rechazando a Cristo. Y si rechazan a Cristo, están rechazando al Padre. O sea, cuando te rechazan a ti, están rechazando a nuestro Padre que está en los cielos. Y no estoy hablando que te tienen que creer todo al comienzo, no. Porque cuando tú estás dando el mensaje, tienes que darlo en tal forma que la gente realmente les toque el mensaje. O sea, hay que presentarlo muy bien, con todo el Espíritu Santo. Cuando nosotros no somos perfectos, hay que dejar que el Espíritu Santo actúe. Ok, cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. ¿Qué formación tenían estos discípulos? No mucha, no mucha. Meses y algunas semanas de repente. Pero Dios les había juntado y les había dicho, vayan, yo les confío poder. Entonces, al salir, sencillamente tenían el poder de Dios porque Dios los envió. Así de simple. Hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, cuando ustedes avanzan, Satanás caía del cielo como un rayo. Miren, miren, observen, sean atentos a esto. Yo les he dado a ustedes poder para aplastar a serpientes y escorpiones. ¿Qué significan los animales venenosos? Físicos y espirituales. Y para vencer a un poco el poder enemigo, no dice a todo el poder enemigo, sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. En la otra traducción dice, sino alégrense de que vuestros nombres ya están escritos en los cielos. Ok, miren, acá está dando el mensaje más fuerte para todos nosotros. Nuestra alegría, nuestro gozo permanente, permanente, es que ya estamos escritos en el libro de la vida, en el reino de los cielos, porque ya somos ciudadanos del cielo, porque Jesús vive en nosotros. Eso es lo que está diciendo bien claro. Nosotros ya estamos. Ese debe ser nuestro gozo. Si se nos sujetan o no se nos sujeta un espíritu, bacán, no bacán. Eso es secundario. Por eso dice, no se alegren los que espíritus se sujetan. O sea, no basen vuestra alegría espiritual en los resultados que puedan ver acá. Vuestra alegría y vuestro gozo es que ustedes ya están en mi reino, ya son parte de mi familia y tenemos la eternidad juntos en gozo y amor para siempre, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús, esa es la segunda parte. En la primera parte dice que nos ha dado poder sin que nada los dañe. Nada los dañe. ¿De qué está hablando? De serpientes, de escorpiones y de la fuerza del enemigo espiritual. O sea, cuando estamos en el espíritu, Él no puede entrar a nosotros, no nos puede poseer, no puede enfermarnos ya como hijos. Nosotros podemos enfermarnos porque tenemos, por ejemplo, resentimientos y nosotros mismos nos enfermamos. Comemos cosas malas y nos enfermamos. Pero el enemigo ya no puede tocarnos. Miren la diferencia. El enemigo ya no puede tocarnos. Y nos tocan, el enemigo espiritual me refiero. ¿Puede una persona hacernos una herida, un daño? Sí. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las heridas espirituales de otras personas emocionales? Depende de nosotros, ¿no? O sea, pero el enemigo no puede hacernos daño él, ni Satanás, ni un solo demonio. Y encima, si les ordenamos que se vayan, se tienen que ir. Si les ordenamos que se callen, se callan. Si les ordenamos que salgan de una persona, tienen que salir. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Y en ese momento, después de decir eso, y como acababan de llegar con todas esas manifestaciones y ver si estos 72 habían sido recibidos, había habido señales, el reino de Dios había sido anunciado,
Entonces, ¿qué pasó? Jesús se regocija. Y dice, ¿por qué se regocija? Vamos a ver ahorita acá. ¿Por qué se regocija? En ese momento, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, miren, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La palabra central de todo este párrafo es porque a mi Padre le agradó. O sea, su voluntad, lo que a él le gusta, es lo mejor para todos, para él. No es solamente, le gustó al Padre y no sé lo que es el Padre y a nosotros qué nos importa. No. Lo que le agrada al Padre es por amor y para beneficio de toda su familia. Acuérdense de nuestro papá y quiere que a nosotros, sus hijos, le vaya bien y estemos en gozo. Entonces, ¿por qué se gozaba Jesús? Porque el plan de Dios se estaba realizando, porque se está haciendo lo que a él le agradaba. Ese es su gozo. Y el otro gozo es porque le agrada eso. ¿Y qué cosa lo que le agradó en esa cosa? Es que los grandes fariseos y escribas y que tanto habían estudiado y no lo hacían por el espíritu, sino por el conocimiento, ojo, por la intelectualidad y no por el conocimiento, nosotros tenemos que conocer a Dios. Por si acaso, la palabra conocer que se usa en la Biblia significa relación íntima, no significa información, ¿ya? Conocer es tener una relación íntima con Dios. Su palabra, Él me explica lo que le gusta, entonces lo conozco. ¿Ya? Y con eso, cuando me relaciono con Él, hago lo que a Él le agrada y Él me hace cosas que a mí me agradan y estamos en una relación de amor recíproco, ¿ya? Entonces, a los sabios te dio y las revelaste a los niños. ¿A qué niño estaba ahí? Eran niños espirituales, sus apóstoles y sus discípulos eran niños espirituales. Todavía no estaban avanzados. Estamos hablando del comienzo de Lucas, ¿no? ¿Me dejo entender? Por eso también dijo Pedro después es, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que por ella crezcáis. Todavía estaban tomando leche, todavía no tenían toda la cosa, y te dicen, uy, leche, echar fuera demonios. Como testimonio, cuando recién tuve mi primera manifestación del Espíritu Santo, tuve varias de esas experiencias espirituales entre demonios y sanidades sin que conociera casi nada de la palabra. Era un bebé, pero recién nacido, y sencillamente el Señor me decía una cosa, entonces la hacía y sucedían cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque como bebé chupaba nomás y lo hacía, no me cuestionaba nada, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. Ok, 22. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Ya me las entregó, pero todavía no he tomado posesión de ellas, es diferente. En algunas ya tomó posesión Jesús y otras cuando en su segunda venida. Y dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿De qué está hablando? Conocer es la relación íntima, nuevamente. ¿Ya? Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A quién quiere revelar? A todos nosotros, porque nosotros ya somos, ¿qué? Hijos. Para desarrollar esa relación de conocer, relación íntima con Dios. ¿Ok? 23. Y cuando exclamó Jesús eso a todos y se volteó y miró a sus discípulos y le dijo, aparte, separados, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Moisés vino, juntó la palabra, dio la ley mosaica de parte de Dios, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y los otros libros y los profetas, pero los profetas estaban anunciando cosas que, si bien tenían visión celestial, todavía no podían verlo ya en carne, ver cómo un hijo de Dios sencillamente caminaba y empezaba a transmitir sanidades, milagros, palabras, echar fuera demonios, y el reino que ya venía y anunciar que éramos hijos. Ellos todavía no lo eran. Ellos tuvieron atisbos de lo que pasa. Y nosotros, aunque no vemos a Jesús físicamente porque ya no está físicamente, tú dirías, oye, pero nosotros ya no estamos en desventaja. Jesús dijo bien claro, os conviene que yo me vaya, porque si no, el Espíritu Santo no puede venir con vosotros.
Nosotros estamos ahorita en una mejor condición de lo que tuvieron los discípulos en ese momento con la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, os conviene que yo me vaya. Y así vamos a tener asunto. Entonces, ahora su presencia está en nosotros. Ya no para verla así, pero vive en nosotros. Entonces tenemos su presencia en nosotros. Y somos más bienaventurados. Mira, dice bienaventurados ustedes porque sus ojos ven, sus oídos oyen, ¿no? Lo que muchos quisieron y no pudieron ni ver ni oír. Y nosotros todavía somos más bienaventurados que ellos. Acuérdense que esto es antes de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿No es cierto? Ok. En ese momento, ok, antes que siga, y fíjense lo mismo que dijo Jesús sobre Juan el Bautista. Cuando le preguntó Jesús a sus apóstoles, ¿y quién es Juan el Bautista? ¿Quién es para ustedes? Un profeta, ¿no? Y el Mesías, ¿no? Un profeta, muy bien. El que viene en el espíritu de Elías. Muy bien, le dijo Jesús. Pero os digo que no hay hombre de todos los que han venido hasta ahora que sea mayor que Juan. Juan, el Bautista, por encima de todos los hombres que ha venido hasta ahora. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Estaba diciendo que como profeta y como hijo, como ser creado acá, como hombre, era lo más grande que había habido hasta ese momento en toda la humanidad. Pero que el más pequeñito en el reino de los cielos, mayor era que él. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra en nuestra vida, ya pasamos a otro nivel definitivamente. ¿Ya? Ok, acá viene la parábola del samaritano ahora. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó. Claro, pues estaba medio molesto, ¿no? Y para poner a prueba a Jesús, ojo, no para querer aprender, sino para ponerlo a prueba, dijo, maestro. Y encima, y ese es el asunto. Tú no le dices maestro a alguien que estás poniendo a prueba o desconfías. Ahí hay, ¿qué cosa? Hipocresía. Entonces ya entra la cosa con un mal sentido. Aunque Dios aprovecha todo y lo aprovecha ahorita. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. En otras palabras, si ya lo sabes, hazlo, pues, ¿no? Ya lo sabes. Eso es lo que te pidió, hazlo. Y ahí pasó, pero aquel, intérprete de la ley, sabía que no podía humanamente, ¿sí? No puedo. Todo mi corazón, con toda mi alma, con tu mente, llamar a mi prójimo como a mí mismo. No, no puedo. Entonces, para justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Está buscando un escape. Jesús le respondió la palabra del samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, lo voy a leer completo y después lo comentamos. Y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendió un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó, a mí en la palabra diferente, se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Y Jesús pregunta, de estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, o sea, el intérprete de la ley, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Ok. No quiero meterme en una exposición enorme sobre esta parábola. Esta parábola podríamos hablar horas solamente de esta parábola, pero vamos a entender el concepto bíblico más bien teológico de esto nada más. Ok, los sacerdotes y los levitas cuando iban a trabajar, si tocaban algo sucio, tenían que lavarse y purificarse y no podía hacer ciertas cosas. Entonces muchas veces no se acercaban porque la purificación y la ceremonia les era más importante que el amor. En Isaías dice, más importante es el amor que el sacrificio.
reglas que realmente amar a otro, ¿no? Y cuidar a otro. Pero ellos están más pegados en que tengo que cumplir mi rol de sacerdote y tal cosa y tal otra cosa, ¿no? Entonces, no necesariamente porque no querían ayudar, no sabemos eso, puede ser que no. Pero el punto importante aquí es que el samaritano, y ahí está el punto, el samaritano era enemigo de los judíos. O sea, que un samaritano vaya a ayudar a un judío es una cosa, era una cosa increíble, prácticamente imposible. Pero ¿qué pasó? Dice ahí bien claro, ¿no? Se acercó, se acercó. Iba de camino, se acercó al hombre y al verlo, un momentito, los otros lo vieron, ¿no es cierto? Y aunque lo vio, ¿qué significa acá este juego de palabras? Este juego de palabras significa me acerqué y vi más su necesidad. Cuando uno está acercándose, ¿no es cierto? Para poder ver lo que necesitan, realmente entiendo la necesidad y puedo intervenir. Porque yo puedo sentarme al costado de una persona, pero no lo estoy viendo. Lo estoy acercándome con mi forma de ver. No, tengo que verlo con los ojos de Dios. Entonces, con esos ojos de amor de Dios. Entonces, me acerco a Él. Me acerco a Él significa no que me pongo a 1 metro de distancia de 50 centímetros, no estamos hablando de eso. Acercarme a su necesidad, a saber lo que está pasando. Me acerco. No paso indiferente por ahí en la vida. ¿Sí? Entonces, me acerco a Él y logro ver. Y al verlo, al poder ver, me compadezco. Ahí viene la verdadera empatía. No, pobrecito, no. Es empatía viene de empatizar, de entender lo que el otro está sintiendo. Entre comillas, ponerse los zapatos del otro, ¿no? Y ahí es donde podemos lograr mucha mayor profundidad. Entonces, nuevamente es al verlo, ¿ya? O sea, al entrar ahí, ¿qué está pasando realmente? Y ahí nos viene usando, ¿no? Lo que Dios nos ha dado y conectándonos con el Espíritu podemos hacer cosas increíbles. Pero este samaritano no solamente lo ayudó y lo dejó por ahí, no, lo limpió, lo curó, lo llevó y pagó sus gastos. No se encargó el resto de la vida, no, no, no. ¿Qué cosa enfocó? El problema en ese momento. Ok, nosotros también hay una persona que puede estar pasando por una dificultad marital, bueno, tenemos que ayudarlo para pasar. ¿Ya pasó? Ok, podemos acercarnos de vez en cuando, pues ya no estamos pegados, ¿no? Entonces no es que tienes que quedarte con esa persona toda la vida contigo, sino hasta que se cura de esa herida. Y luego estar atento, obviamente, a las personas para hacer ayuda a todo, ¿no es cierto? Ok, ahí puedo hablar más, pero no quiero porque nos tendríamos muchísimo. Pero el punto acá Jesús te dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, acércate. Y eso es para nosotros. Porque nosotros ya somos hijos de Dios, ya tenemos su Espíritu Santo, pero estamos actuando como buenos samaritanos, como buenos prójimos. Quitemos la palabra samaritano, como samaritano no creyente. Prójimo. Prójimo es el próximo, el que está más cerca a ti. ¿Con quién nos chocamos? Con un más próximo, ¿no? Casi siempre. Con alguien que no vive contigo ni lo ve, generalmente ni te chocas. Es con los próximos donde tenemos que, cuando tú te acercas, el que está más próximo a ti, sea quien sea en tu trabajo, en tu familia, en donde sea, es donde tenemos que dar ese amor, ¿no? Ok. Entonces, vamos un poquito más adelante. Jesús visita a Marta y María. Marta y María son las hermanas de Lázaro. No, hay un montón de Marías, ya sabemos en los evangelios. Pero esta es María de Lázaro. No es María Magdalena. Estos son de Betania. María y Marta son de la ciudad de Betania. María Magdalena de la ciudad de Magdala. Y la otra que le está limpiando los pies, esta María también le limpia los pies y le echa un aceite de nardo, que es carísimo. Hay otra mujer que era una prostituta que le puso aceite, perdón, aceite es un óleo especial, un perfume especial. Es otra, que no es esta María. Son diferentes. Pero a veces las han juntado todas y dicen que esta es María Magdalena, que era una pecadora, nada que ver. Esta es María de Betania. ¿Ya? Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Aparentemente este no es el momento en que ya lo conocían Jesús y ya era, ¿cómo se llama? Jesús amigo de Lázaro. Esto da la pinta cuando tú estudias los evangelios que es el primer encuentro con esa familia, ¿ya? Entonces, Marta lo hospedó en su casa. Ojo, eran de dinero ellos, ¿eh? Es una familia adinerada. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Acuérdense que Jesús iba a una ciudad porque ya había mandado a sus discípulos, ya estaban anunciando que él venía. Entonces, cuando vino, ¿qué quiso hacer María? Yo quiero escuchar lo que este ha dicho. Mira, con estos señales, estos milagros, el Mesías viene, yo quiero escuchar esto. Entonces,
lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta, pero estás preocupada y aturdida con muchas cosas. En otras traducciones estás afanada de muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Ok, esto no es difícil de explicar, nos distraemos muchas veces, estamos en nuestras ocupaciones y Dios siempre está esperándonos. Ahora, para nosotros, que ya tenemos a Dios en nosotros, es, bueno, ya lo tenemos, pues, ¿no? Tengo trabajo, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mi marido, quiero ganar un poco más de dinero para poder irme de viaje por aquí, por allá, y dejamos de lado lo que es importante, por algo menos importante. Lo más importante es nuestro tiempo con el Señor, ¿correcto? Y nuestra relación con Él. No solamente tiempo de oración, de pedir, sino nuestra relación con Él, que más bien es el tiempo de escuchar y de recibir para poder ser nosotros herramientas suyas. Y el otro tiempo es de servir, obviamente. Lo podemos servir en nuestro trabajo también, lo podemos servir en nuestra familia, lo podemos servir con los amigos, donde sea, ¿no? Pero ahí está el punto. La otra es, María no solamente, perdón, Marta no solamente estaba muy ocupada, sino también lo juzga Jesús. ¿Cómo es posible que me veas a mí trabajando? Porque en otros evangelios dice que estaba trabajando, sirviéndolos a ellos. ¿Cómo me ves a mí trabajando? Y, y a mi hermano le dice, oye, pues ayuda a tu hermana. Y la dejas ahí. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué maestro eres tú? En otras palabras, ¿no? Ahora, vamos un punto más. Jesús nunca obliga, es voluntario, tenemos libre albedrío. Entonces, Marta podía haber parado y sentado ahí. Y a veces, y ahí está el punto, cuando llega alguien a nuestra casa, nos podemos poner a servirlos, a dar una cosa, una comida, en otra cosa, para quedar bien, ¿no? Para hacernos ver como que somos buenos y lo que lo amamos. Podemos tener muy buenas intenciones. Puede ser que no sea para que nosotros quedar bien, puede ser sencillamente unas intenciones. Pero ¿qué es más importante? El amor, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de Dios, lo más importante es escucharlo. Y ella no entendía eso, porque ella estaba en servir, en hacer las cosas. Y muchas veces, les digo, muchos cristianos hemos cometido el error de convertir el servicio a Dios en nuestro Dios. En vez de nuestro Padre es nuestro Dios, nuestro servicio a Él es nuestro Dios. Y Dios pasa a un segundo plano. Ese error se comete con mucha frecuencia, y lo hemos cometido yo, mi esposa, lo confesamos, eh, y tenemos que darnos cuenta y ya nos demos cuenta entonces para no caer en ese idolatría del servicio a Dios. ¿Ya? Nuestra relación a Dios debe ser siempre primero. Ok. Entonces, Jesús le dice bien claro, el tiempo con Dios es más importante que cualquier otra cosa. Y ojo, nunca será quitada, nunca se le quitará. La plata que tienes la puedes perder, la salud que tienes la puedes perder, el trabajo que tienes lo puedes perder, pero tu tiempo con Dios, todo lo que has invertido con Él, jamás lo va a perder. Lo que ya te entró, nadie te lo va a quitar. Es una riqueza que no se puede perder. Qué hermoso que es esta declaración. ¿Ok? Y con esa declaración dejamos de compartir el día de hoy. Señor Jesús, gracias por la maravilla de tu palabra. Qué increíble. Cada vez que revisamos, hay más y más para nuestra vida. Al Señor, ahora te pedimos que lo que hoy día hemos recibido lo podamos interiorizar, lo podamos ejecutar y que podamos arrepentirnos. Como dice tu palabra, arrepentirse no es qué malo soy, sino arrepentirse es quiero hacer el cambio que Dios me está enseñando que haga y en ese cambio voy a tener todo lo que Dios me quiere dar. Paz, amor, misericordia, gozo y voy a hacer una bendición para Él, para mí, para mi familia y para el mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.